Dios les bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos a este servicio del día 17 de diciembre. Esta es la iglesia de la comunidad de Somis, es el ministerio en español. Y bueno, les voy a pedir por favor, hermanos, que vayan buscando en sus Biblias, Segunda de Pedro capítulo 1. Ahí, Segunda de Pedro capítulo 1. Y estamos dando seguimiento a nuestra serie, El auténtico discípulo de Jesús. Este es nuestro 9º tema, hermanos, de esta serie que la verdad ha sido muy valiosa, muy edificante para nuestras vidas. La verdad es que yo no sé ustedes, hermanos, cómo la han tomado, cómo la han recibido, pero a mí en lo personal me ha edificado mucho. El Señor realmente me ha redarguido en muchas cosas, me ha enseñado, me ha instruido y me ha corregido en muchas cosas de mi carácter, ¿verdad? Entonces, espero que para ti también esté siendo una serie, unas enseñanzas de mucha edificación para tu vida cristiana. Y bueno, recordemos que estamos dentro del marco del tema de que Jesús quiere moldear el carácter, quiere formar el carácter en sus discípulos. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver un tema que se titula, como pregunta, ¿hay en mí el sentir que hubo en Cristo? ¿Sí? ¿Hay en mí el sentir que hubo en Cristo? Esa pregunta háztela. ¿Hay en ti, hermano, hijo de Dios, discípulo de Cristo, hay en ti el mismo sentir que hubo en el Señor? ¿Sale? La semana pasada, si recuerdan, hermanos, cerramos el mensaje concluyendo que cuando nuestra fe es puesta a prueba por medio de las circunstancias que enfrentamos en el día a día, esto produce en nosotros la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Y la paciencia, cuando hace su obra o termina su obra en nosotros, nos ayuda a desarrollar, ¿qué? ¿Qué nos ayuda a desarrollar? Madurez e integridad, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros desarrollemos la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, acuérdense. Entonces es importante que todo cristiano desarrolle la paciencia en su vida. Pero esta paciencia, ¿sí?, cuando hace su obra o termina su obra en nosotros, nos va a ayudar a desarrollar la integridad y la madurez, las cuales son dos cualidades muy importantes en la vida de un cristiano, ¿sí? Son cualidades importantísimas. Por lo tanto, concluimos que la madurez y la integridad es una combinación de carácter y conducta. ¿Ya? La madurez y la integridad en un cristiano es la combinación del carácter con la conducta. Es decir, ser como Cristo en mi vida interior y actuar como Cristo en mi vida exterior. ¿Sí? O sea, yo soy como Cristo en mi vida interior porque lo respeto, lo amo, oro, tengo comunión con Él, escucho su palabra, trato de obedecerla y actúo como Cristo hacia los demás, en mi vida exterior. Me comporto como Él. Donde quiera que yo estoy, trato de comportarme como Cristo. Eso es tu conducta, tu madurez y tu integridad. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto te gustaría ser como Cristo? En verdad, así, sinceramente, hermano, ¿sí? ¿Cuánto anhelas tú parecerte a Jesús en tu vida interior y en tu vida exterior? Realmente, ¿cuánto anhelas ser como Jesús? ¿Cuánto te gustaría ser como tu maestro? Ahora, si tu respuesta fue, sí, hermano, a mí me gustaría ser más como Cristo, realmente anhelo, ¿sí?, ser más como mi Señor, parecerme a Cristo, ser como Cristo, pero sientes que es difícil y tal vez hasta te preguntes, ¿cómo será posible esto, hermano? ¿Cómo será posible que yo pueda ser más o parecerme más a Cristo, tener el carácter de Cristo? ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, quiero que veas lo siguiente. ¿Ya tienen Segunda de Pedro 1:3? Bueno, fíjate lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate nada más, hermano, ¿sí? Repetimos el versículo. Todas las cosas, escucha bien, es increíble lo que Pedro nos está revelando aquí
en este versículo, más bien el Espíritu Santo nos está revelando por medio de Pedro esta enseñanza. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nota, mi hermano, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo. O sea, escucha, entiéndelo, entendámoslo. Él nos está diciendo que gracias a que hemos discernido quién es Dios y quién es Jesucristo, porque dice mediante el conocimiento. Es decir, gracias a que tú has discernido, has comprendido quién es Dios y quién es Jesucristo, y que lo has reconocido como el Mesías, como el Salvador, y lo has aceptado como tu Señor, y gracias a que tú permaneces en Él, en esa comunión con Él, por medio de Jesús, por medio del conocimiento de Jesús y por su divino poder, Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué cosas nos ha dado Dios? Todas las que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa palabra pertenecen es clave para entender el propósito que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro. Dice, por medio del conocimiento de que tú tienes de Jesucristo y de Dios, dice que Él te ha dado todas las cosas que pertenecen. Esta palabra pertenecen significa todas las cosas que te son necesarias, todas las cosas que te son esenciales, todas las cosas que nos acercan, todas las cosas que nos dan acceso a una vida piadosa. ¿Sí? ¿Sí lo ves? ¿Sí? Gracias al conocimiento, a que tú has discernido quién es Dios, quién es Jesucristo, y lo has recibido en tu corazón y tienes comunión con Él, y gracias al poder de Dios, Él te ha capacitado con todas las cosas que tú necesitas para llevar una vida piadosa. Y pregunta, ¿qué es una vida piadosa? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es llevar una vida piadosa? En términos generales, así en pocas palabras, llevar una vida piadosa significa tratar de ser más como Cristo. Eso es la vida piadosa, esa es la piedad. ¿Sí? Tratar de ser más como Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a través de Pedro? Si tú ya discerniste quién es Dios, quién es Jesucristo, y lo has reconocido como tu Mesías, como tu Salvador, como tu Señor, entonces Dios te ha capacitado con todas las cosas que tú necesitas para que tu vida sea lo más parecida al carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces, si tu anhelo, si tu deseo es, sí, quiero que en mí se desarrolle el carácter de Cristo para ser y vivir como Él, déjame decirte, hermano, que sí es posible. ¿Ves? Sí es posible. Ya que gracias a ese conocimiento, a la comunión que tú tienes con Dios, gracias a esa relación que tú tienes con su Hijo amado, Él nos ha dado todas las cosas que son necesarias. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo que es esencial, todo lo que nos ayuda, todo lo que nos da acceso para llegar a ser como Cristo. Sin embargo, ¿sí? Todo depende de ti. Todo depende de ti. ¿Sí? Dios te capacita. Ahí están todas las cosas. Si tú dices que Jesús es tu Señor y tu Salvador, Dios, ahí está, ya te capacitó con todo lo que tú necesitas. Pero ahora depende de ti. Depende de ti cuánto realmente anhelas parecerte a Jesús. Cuánto realmente tú deseas expresar el carácter de Cristo a los demás. Por eso te pregunto, ¿cuánto anhelas realmente? ¿Cuánto es tu anhelo de ser como tu Señor? De ser como tu Maestro. ¿Sí? Alguien podría preguntarse, ok, hermano, yo realmente sí anhelo, sí deseo ser más como Cristo. Realmente quiero desarrollar, que se desarrolle en mí el carácter de Jesús y parecerme a Él y ser como Él. Pero ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo puedo parecerme a Él? Y sobre todo, ¿cómo sé que realmente mi carácter se está pareciendo al carácter de Cristo? ¿Sí? Bueno, se dice por ahí, mis hermanos, es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero se dice por ahí que cuanto más tiempo pasas con una persona, más te pareces a esa persona. ¿Sí me explicó? O sea, entre más tiempo pases tú con una persona, son más probabilidades de que tú adoptes, imites gestos o acciones
que hace la otra persona, ¿sí me entiendes? Entonces, si no, obsérvate un poco, analiza un poco tu vida y casi te aseguro que vas a encontrar en ti gestos o expresiones que son propias de tus papás. ¿Sí? ¿Algo no? ¿Sí? Y si no, mira a tus hijos pequeños, míralos. ¿Sí? Vas a ver por qué de repente le dicen a tu hijo, oye, caminas igualito que tu papá, corres igual que tu papá, te sientas igual que tu mamá, mira, hasta los mismos gestos y las manos las haces como tu papá o como tu mamá. ¿Por qué? Pues porque los niños pasan mucho tiempo con nosotros y ellos adoptan, captan e imitan ciertos gestos o expresiones de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces tú también, te aseguro que si tú analizas tu vida vas a encontrar gestos que eran propios de tu papá. Tal vez la forma de caminar, la forma de correr, tal vez la mirada, etcétera, ¿verdad? Pero de que adoptas gestos o expresiones de otras personas, también lo has hecho. También se dice que incluso de los amigos, ¿verdad? Y esto es muy común cuando somos jóvenes. Una cosa que quiero dejar clara es de que esto es natural. Esto nos ocurre a todos nos ocurre esto. Siempre, a veces llegamos a un punto en el que tratamos de ser como alguien, de parecernos a alguien, ¿verdad? Incluso de tus mejores amigos. Tú puedes ver el grupito de muchachos, sobre todo cuando éramos más chavos, íbamos a la escuela, jovencitos de 12, 15, 18 años, que estaba el grupo de muchachos y todo el grupo era igualito. Se vestían igual, se peinaban igual, andaban igual, hablaban igual. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo se la pasaban juntos ese grupo de chavos y así te parecías tú y tú querías parecerte o ser como tus amigos, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad? Sí. Pero ¿por qué hay personas que imitan o copian la personalidad de otras? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Sí? ¿Por qué las personas, hay muchas personas que realmente imitan y copian estos gestos, estas expresiones de otras gentes? Bueno, porque ya sabemos que a todos nos pasa, ¿sí? A todos nos pasa, y es muy común copiar este tipo de expresiones. Pero, ¿a qué se debe? Bueno, hay varias causas del por qué las personas copian o imitan los gestos o expresiones de otros. Una puede ser para agradar a otra persona, ¿sí? Cuando quieres agradar a otra persona para caerle bien, ¿sí? Tratas de imitar su forma de vestir, su forma de hablar, sus gestos y expresiones, simplemente para atraer su atención, ¿sí? Otra causa es para ser aceptados, ¿sí? Esto generalmente se da en las personas de una baja autoestima, ¿sí? O personas que ¿cómo se llama? Son demasiado inseguras. Generalmente son personas que tratan de imitar a otras para ser aceptados. ¿Por qué? Porque tu autoestima es baja, porque te sientes inseguro y quieres copiar la forma de vestir, la forma de ser de aquel que es más popular en la escuela, en el trabajo, etc. Y tratas de ser como esa persona, ¿sí? ¿Para qué? Para ser aceptado dentro de un círculo, dentro de un grupo. ¿Sí me explico? Otra causa es por admiración, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tratan de imitar gestos o expresiones o la personalidad de otros porque tú deseas tener o copiar esos rasgos, esas habilidades, esas virtudes que la otra persona tiene y tú quieres copiarlas igual. Por ejemplo, yo en lo personal, sí reconozco que yo caigo en esta, de que yo cuando era un niño, o un muchachito de entre 10, 12 años, yo era una persona que caía en esto de tratar de copiar o tratar de imitar habilidades, gestos, actitudes de personas que yo admiraba. Y la verdad, sí, se los digo, o sea, como a mí me gusta mucho el fútbol, todos lo saben, y cuando yo era niño, pues yo veía jugar a Hugo Sánchez, y yo lo admiraba y quería jugar como él. Yo decía, yo quiero jugar como él, yo quiero patear el balón como él, yo quiero llegar a ser como él, y jugar fútbol como él juega, y todo eso. ¿Por qué? Porque veía los partidos, cada 8 días pasaban los partidos cuando él jugaba ahí en España, y no me los perdía, y yo lo observaba y lo veía, y decía, yo quiero ser como él. Incluso hasta la chilenita aprendí a hacer. Nada más por de tanto que yo quería parecerme, hasta la chilenita la aprendí a hacer. Entonces yo copiaba sus gestos porque quería tener sus habilidades, trataba de copiar su personalidad porque quería parecerme a él. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Si a lo mejor tú en algún momento dijiste, yo quiero cantar como mi tía Lupita D'Alessio, ¿verdad? ¿Verdad?
no sé, o quiero actuar como, o quiero verme como Andrés García, y caminabas igual, y te querías parecer, hasta el pelo te lo querías cortar como él, ¿verdad? Y si eras lacio, hasta chinos te hacías, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay que aceptar. O sea, pero era algo natural, hermanos, a todos nos pasa eso. Por eso también ahorita qué bueno que nos acompañan nuestras jovencitas, porque en verdad, ¿sí? Todos tenemos esa tendencia. Otra de las causas por las cuales las personas tratan de copiar, de imitar la personalidad de otras es por envidia, fíjate. Por envidia, por competencia. A esas personas que de repente experimentan disgusto, celos, fastidio por ver el éxito o los logros de otra persona. ¿Y qué hacen? Comienzan a actuar, a copiar la personalidad de la persona que tiene éxito con la intención de tal vez ellos así también puedan tener los logros que obtuvieron otras personas. ¿Sí las han visto este tipo de personas? A mí, yo la verdad créanme que sí he visto y no, se ve muy mal. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, es verdad esto que dice, que en cuanto más tiempo pasas con una persona, más te pareces, actúas, piensas y te comportas como esa persona. Aquí el detalle está, ¿sí? ¿Con quién te estás juntando más? Aquí el detalle está con qué tipo de gente te estás rodeando, con qué tipo de gente estás pasando más tiempo, ¿sí? Porque puede ser gente que tú trates de copiar sus gestos o su personalidad para cosas positivas o para cosas negativas, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, de quién te estás rodeando, ¿sí? ¿Qué personalidad estás adaptando? ¿Qué gestos estás copiando de otras? ¿A quién te quieres parecer? ¿Sí? ¿Te quieres parecer a la que sale en las redes sociales, en la novela, en la película? ¿Sí? Pero puede ser que estés copiando actitudes para cosas negativas o para cosas positivas. Entonces vemos también, mis hermanos, que Jesús, en este sentido, de demostrar el carácter de otro, no fue la excepción. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La Biblia nos enseña que Jesús reflejaba o expresaba la personalidad del Padre, ¿sí? Del Padre. Es decir, Jesús manifestaba o reproducía el carácter de Dios, el carácter de su Padre. Vamos a Juan, en Juan 5:19. Vamos a leer. Fíjate lo que dice el Señor. Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ya ves? Todo lo que Jesús veía hacer al Padre, Él lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía comunión con su Padre. ¿Sí? Porque Él expresaba el carácter de Dios. Él era el reflejo de Dios en la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo, mis hermanos, es el retrato, es la imagen de Dios aquí en el mundo. ¿Sí? Ahí mismo, le da la vuelta a Juan capítulo 1. Fíjate lo que dice. Capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ya ves? Nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? No hay nadie que haya visto. ¿Alguien ha visto a Dios? No hay nadie que haya visto a Dios. Pero Jesús, el Hijo, el unigénito Hijo, que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. ¿Recuerdan lo que Felipe le dijo a Jesús? Cuando dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Sí recuerdan que Felipe le dijo eso? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y Felipe, ¿no me has visto? ¿No me has conocido? ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, el que ha comprendido mi comportamiento, el que ha visto cómo me comporto, el que ha visto cómo mi carácter, mis expresiones a las demás personas, mi trato hacia los demás, mi palabra, ¿sí? Mi ejemplo,
O sea, ¿me has visto a mí, Felipe? Desde hace mucho tiempo, bueno, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús reflejaba el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Sí? Misericordioso, bondadoso, lleno de amor, de paz. ¿Sí? Bueno, pues todas esas expresiones del carácter de Dios, Jesús las revelaba en este mundo. Por eso Jesús es la imagen perfecta, el retrato de Dios en este mundo. Y el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Entonces, mi hermano, así como Jesús, fíjate, escucha bien, así como Jesús nos reveló a Dios, al Padre, ¿sí? Aquí en este mundo, por medio de su comportamiento, por medio de su carácter, ¿sí? Ahora el Padre nos ha dado la responsabilidad a nosotros, sus hijos, de dar a conocer a Jesús a otras personas. ¿Sí me explicó? ¿Y por qué nos da a conocer? ¿Por qué nos da esa responsabilidad Dios? Para que otras personas vean y conozcan a Dios por nosotros. Por nosotros. ¿Y cómo va a conocer esas personas? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Y por medio de nosotros? Por nuestro carácter, por nuestro comportamiento. Tú le puedes hablar, o sea, tú le puedes recitar la Biblia a una persona. Le puedes decir, y Dios dice esto, y Dios dice lo otro, y Dios dice aquello, y Dios dice esto. Y no, y en San Juan, y en Pedro, y todo eso, y dice esto. Pero si esas personas a las que tú le recitas la Biblia, al derecho y al revés, no te ven que realmente vives lo que dices que eres, no te van a creer. ¿Sí? No van a creer, no van a conocer a Dios. ¿Sí? Porque así como Jesús dio a conocer al Padre en este mundo. ¿Por qué? Porque Él decía, yo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo mismo va a ser con nosotros, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Que a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro carácter, del trato que tenemos con los demás, las demás personas lleguen al conocimiento de Dios. Obviamente también a través de la palabra. Pero los vas a impactar más con tu ejemplo, con tu vida. ¿Sí? ¿Cómo era Dios? ¿Cómo era Jesús? Jesús perdonaba, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué tan rápido perdonas tú, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tan rápido perdonas tú una ofensa? ¿Sí? A veces cuesta trabajo, ¿verdad? Y ahí guardas tu rencor y guardas tu resentimiento, y ahí estás, y te ofenden en tu trabajo o tu familia, y te faltan el respeto, y tú en vez de perdonar, de bendecir, te traes ese rencor y ese resentimiento, y hasta, no sé, tal vez hasta en tus pensamientos generas ideas que no agradan a Dios en contra de esas personas. O sea, ¿cómo la gente pues va a conocer a Dios por medio de nosotros si no vivimos lo que decimos que somos? El apóstol Pablo entendió muy bien esta responsabilidad que Dios le había dado de dar a conocer a Jesucristo a otros, no solamente por medio de la enseñanza, sino por medio de su carácter, en su comportamiento y en su trato hacia los demás. En 1 Corintios 11:1, ¿qué escribió el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ves? Sed imitadores de mí. A los hermanos de Corintios dijo, a ver, hermanos, ¿sí? Ya déjense de comportar así. ¿Sí? Porque la iglesia, los hermanos de Corintios eran medios especiales, eran medios carnales. ¿Sí? Y digo, ya, a ver, hermanos, ya déjense de comportar así y sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Yo soy un imitador de Cristo. Yo trato de expresar el carácter, los gestos, las expresiones, la personalidad del Señor Jesucristo. Yo trato de asimilar o asemejarme mi vida a la de Cristo. ¿Sí? Ser imitadores de Cristo, hermanos. Seamos imitadores de Cristo. ¿Sí? Por eso el tema, ¿hay en ti el sentir que hubo en Cristo? ¿Tienes el sentir que Cristo tuvo en tu vida? ¿Sí? Seamos imitadores de Cristo. Esto por una parte lo escribió el apóstol Pablo, pero también el apóstol Pedro escribió algo muy similar a lo que escribió Pablo. En 1 de Pedro 2:21, Pedro escribió que Jesús es nuestro ejemplo y que debemos seguir sus pasos. ¿Ya ves? Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida, hermanos.
y nosotros, si decimos que somos sus discípulos, tenemos que ¿qué? Seguir los pasos de nuestro Maestro, imitarlo, ser como Él. ¿Sí me explicó? Entonces, ya que hablamos hace un momento del por qué la gente imita o copia la personalidad de alguien más, ¿qué mejor para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que decimos que somos, qué mejor para nosotros los discípulos de Jesús que imitar o copiar la personalidad de Cristo, de nuestro Señor? ¿No lo crees? ¿Verdad? ¿Qué mejor, si tú dices que eres cristiano, qué mejor para ti que ser como tu Maestro? Y ver, y enfocarte en ser como Cristo. Ya despega tu mente, despega tu mirada de parecerte al que sale en la tele, ¿sí? Del que sale, de la actriz que sale en la tele y dice, ay, mira, me quiero ver como ella y me voy a peinar, y hasta la misma ropa te compras porque quieres verte igual y tratas de caminar igual que la misma actriz o la de la revista o la de las redes sociales, ¿sí? Ya, quítate. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, tu enfoque debe estar en ser como Cristo. Amén. No como los del mundo. Los del mundo que sigan en su onda, como dicen, ¿no? Si los del mundo quieren parecerse al artista, al youtubero, al de las redes sociales, ahí el del TikTok, que siempre que ahí sigues y no te despegas de ahí del TikTok, ¿verdad? Por ahí atrás. Ya, despega tu mente, despega tu mirada de eso y enfócate en ser más como Cristo, no en ser como esas personas. ¿Sí? Entonces, bien, en Filipenses 2.5, vayamos a Filipenses, hermanos. Aquí a todos nos toca, así que ni se sientan mal, aquí a todos nos toca un poquito, pero es por nuestro bien. ¿Amén? Amén. Es por nuestro bien. Acuérdense que dice el Señor que a todo el que recibe por hijo, disciplina. Entonces, dice Filipenses 2.5, dice la palabra, Filipenses 2.5, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí se nos está dando una instrucción, prácticamente una orden, ¿sí? Una orden que debemos tener nosotros, que debe haber en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro carácter, el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora, ¿cómo fue ese sentir que hubo en Él? ¿Cómo era el sentir en el carácter de Cristo? ¿Cuál era el sentir de Cristo? Bueno, antes de analizar un poquito el sentir o el carácter de Cristo, recordemos que el carácter, mis hermanos, se mide por la actitud en general y no por algunas acciones concretas. ¿Se me explicó? Sino tienes que analizar tu vida completa. O sea, debes de ser el mismo aquí en la iglesia ahorita, como debes de ser el mismo en tu trabajo, como debes ser el mismo en tu casa, como debes ser el mismo donde quiera que tú vayas, tienes que ser el mismo. Eso es integridad, ¿sí? Entonces, el carácter se mide por analizar tu vida completa y tu comportamiento donde quiera que tú te encuentres, no por ciertas, porque hoy aquí sí, estoy bien santito y tu carita y todo, y después, ¿verdad? Eres el hijo del Chapo. Bueno, la Biblia, mis hermanos, en la Biblia hay ejemplos de varias personas que son descritas por tener un carácter y una vida piadosa. Por ejemplo, Ruth. Les voy a dar 3 ejemplos nada más. Hay muchos, pero no les voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, Ruth. En Ruth 3:11, si quieres anotarlo, después lo lees. Dice, ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanas, esto es para ustedes, hermanitas. ¿Sí? Véanlo cómo se expresa Dios de una mujer. ¿Sí? Dice, toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. ¿Y por qué toda la gente sabía que Ruth era una mujer virtuosa? Por su carácter, por llevar una vida piadosa. ¿Sí? Qué hermoso, mis hermanas, que el Señor se exprese así de ustedes. ¿Sí? Toda la gente de tu trabajo, ¿sí? Sabe que eres una mujer piadosa, sabe que eres una mujer virtuosa.
Toda la gente de tu familia sabe que tú eres una mujer virtuosa. Qué hermoso que Dios exprese así de una mujer, de una hija suya, ¿sí? Mujer virtuosa. Así que mis hermanas, ya que estamos en fin de año, este sería un buen propósito para el 2024, Señor. De verdad, voy a esforzarme por avanzar más en ser una mujer más virtuosa. No que no lo sea, pero a ser más virtuosa, a desarrollar más mi carácter, mi vida piadosa, para que, Señor, mi vida te agrade y digas, mi hija es una mujer virtuosa, ¿eh? Así que ahí anoten un buen propósito. Otro ejemplo, David, Salmo 78. ¿Sí? Aquí este salmo dice que Dios escogió a David para quitarlo de cuidar ovejas y convertirlo en el pastor, en el líder de su pueblo Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y dice en el versículo 72, dice que David cuidó con sinceridad de corazón. ¿Escucha esa expresión? Sinceridad de corazón. ¿Sí? Y lo dirigió con manos diestras, así con habilidad, con sabiduría, con inteligencia. Qué hermoso, ¿ves? ¿Cómo se expresa Dios de sus hijos? Dice, David cuidó al pueblo con sinceridad de corazón. ¿Sí? Qué hermoso. Otro ejemplo, Job. ¿Quién no ha escuchado hablar de Job? ¿Sí? ¿Cómo se expresó Dios de Job? En Job capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dijo Dios a Satanás cuando fue ante su presencia? Dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿Sí? Es el mejor hombre sobre toda la tierra. Dice, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, conservó su integridad a pesar de que tú me incitaste a hacerle daño sin ningún motivo. ¿Ves? Qué hermoso que Dios se exprese así, varones, eso es para los varones, ¿sí? Hay que esforzarnos por ser como Job, que Dios se exprese de ti. Mira, ya ponle tu nombre, que Dios le diga a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo? Y ponle tu nombre, en mi siervo, es el mejor hombre, tal vez no de toda la tierra, pero por lo menos que diga, es el mejor hombre del condado de Ventura, de Oxnard, es el mejor hombre de su trabajo, es el mejor hombre de toda su familia, porque es un hombre intachable y de absoluta integridad, ¿sí? Tiene temor de mí, me respeta, y sobre todo se mantiene apartado del mal y mantiene su integridad a pesar de cualquier situación que venga a su vida. Qué hermoso que el Señor se exprese así de un hijo suyo, de un varón. ¿Sí? Que diga, este varón es un hombre intachable de integridad. ¿Sí? Así que para tus propósitos del 2024, anótale ahí también, varón, va a ser mi propósito, Señor, esforzarme a ser un varón intachable de absoluta integridad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy con esto? Vemos a Ruth, vemos a David, vemos a Job. Los tres, ¿sí? Llevaban una vida virtuosa, una vida piadosa delante de Dios. Entonces, sí se puede, hermanos. Sí se puede. Sí podemos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, tener su carácter, tener una vida piadosa. Si Ruth, David, Job, Pedro, Pablo, Santiago pudieron, que eran hombres como tú y como yo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Sí? ¿Por qué se nos dificulta tanto, ¿sí?, llevar una vida piadosa? ¿Por qué se nos dificulta, se nos hace tan difícil tratar de ser como Cristo, de seguir sus pasos, de imitarlo a Él? ¿Sí? Como te dije, va a depender de ti, va a depender de la decisión que tú tomes. Y déjame decirte algo, mi hermano, y no olvides esto. El carácter es influenciado y desarrollado también por nuestras decisiones. ¿Sí? Nuestro carácter es influenciado y desarrollado también por tus decisiones. Un ejemplo es Daniel. En Daniel 1:8, ¿qué dice la Biblia de Daniel? Que Daniel decidió no contaminarse. ¿Ves? Él decidió no contaminarse en Babilonia. ¿Sí? Él decidió. Así que tú también tienes la decisión en tus manos, hermano. Tú tienes la decisión en tus manos de llegar a ser como tu Señor Jesucristo, de esforzarte y tratar de llevar una vida piadosa, ¿sí? Como Señor Jesucristo. Y esa decisión de Daniel, esa decisión piadosa, fue un paso importante para la formación del carácter intachable de ese joven.
Todos conocemos la vida de Daniel, ¿verdad? Fue una vida intachable también, pero fue gracias a sus decisiones, a que él decidió no contaminarse, decidió honrar a Dios, decidió respetar a Dios, a pesar de incluso de llegar a morir. Él decidió serle fiel a Dios. Por lo tanto, hermano, comprendamos que el carácter sí influye en nuestras decisiones. No sé cómo sea tu carácter ahorita, ¿sí? No sé cómo sean tus expresiones, no sé qué haya en tu mente, tus sentimientos, tu actitud, pero de verdad, tu carácter va a influir en tus decisiones. Fíjate lo que dice Proverbios 11:3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, ¿ya ves? La integridad, tu carácter, ¿sí? Tu carácter, ¿sí? Va a encaminarte hacia las decisiones que tú tomes, hacia los rumbos que tome tu vida. Proverbios 10:9, las personas con integridad caminan seguras, porque saben tomar decisiones, ¿sí? Entonces tu carácter, mi hermano, el carácter que tú tengas en tu vida, de verdad va a influir mucho en el rumbo que tome tu vida, ¿sí? ¿Se me explicó? El carácter nos ayudará a resistir las tormentas de la vida y a mantenernos alejados del pecado. ¿Por qué? Porque si tu carácter es fuerte, es firme y sobre todo es formado por Jesucristo, mi hermano, no habrá nada que te detenga. No habrá nada que te detenga para que tú puedas expresar el carácter de Dios y llevar una vida piadosa. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es el sentir que hubo en Cristo? Bueno, estas características o estas cualidades que vamos a compartir a continuación, mi hermano, eran parte del carácter de Jesucristo. Y esas cualidades deben de ser parte de tu carácter, ¿sí? Porque eres un hijo de Dios y eres un discípulo de Jesús. Entonces, estas cualidades también tienen que formar parte de tu vida. ¿Amén? ¿Entendido? Bueno, ¿cómo era Jesús? Dice la Biblia, que acabamos de ver, que Jesús era la imagen, ¿verdad? El retrato del Padre en este mundo. Y que Jesús hacía todo lo que veía hacer al Padre. Es decir, Jesús expresaba, manifestaba el carácter del Padre hacia las personas. ¿Cómo fue Jesús? Jesús era, o es más bien, compasivo. Compasivo. ¿Sí? Fíjate, vamos a Mateo 9:36. Leamos. ¿Listo? Bien. Mateo 9:36. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ves? Jesús, al ver las multitudes, al ver a la gente, ¿qué dice que tuvo qué? Compasión. ¿Sí? Es decir, ¿qué es la compasión? Jesús fue sensible dice que estaban las personas estaban desamparadas, estaban dispersas, había aflicción, había dolor, y Jesús tuvo compasión, fue sensible a esas necesidades de la gente, fue sensible a su dolor, fue sensible a ese padecimiento, a la tribulación que la gente tenía, al punto que gracias a esa compasión, a ese amor que Jesús mostró a la gente, Jesús los sanaba de sus enfermedades. Jesús los liberaba, dice, los liberaba de demonios, sanaba enfermedades, incluso los alimentó, ¿verdad? Y todo gracias a ese amor, a ser sensible, a esa compasión de Jesús a la gente. ¿Qué tanto demuestras la compasión tú? Realmente quiero que vayas analizando, porque recuerda, el tema es el sentir. Hay en mí el sentir que hubo en Cristo. Aquí ya tienes que empezar a ver si tú tienes estas cualidades. Y vas palomeando, ve palomeando. ¿Eres compasivo? ¿Sí? ¿Eres sensible al dolor, a la necesidad, a la angustia? ¿Sí? Deja tú de la gente que está afuera, de tu propia familia, para empezar. ¿Eres sensible al dolor de tus padres, así como hijos? ¿Eres sensible al dolor, a la necesidad, a la aflicción de tus padres? ¿Les demuestras tu amor? ¿Sí? De tu familia, de tu esposo, de tu esposa. ¿Sí? ¿Qué tan sensible, qué tan compasivo eres? Podemos ser compasivos y sensibles con otras personas, pero con los de tu casa,
Ahora sí que, como dice el dicho, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Comienza primero con los tuyos, ¿sí? Demuestra la compasión en tu familia, ¿sí? Demuestra esa sensibilidad al dolor, a la necesidad en los tuyos primero. Jesús fue sumiso, ¿sí? Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad del Padre para Jesús? Que Él muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna, ¿verdad? Y vemos en Mateo 26, vean a Jesús, vean esa sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, versículo 39. Versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? ¿Ves la sumisión de Jesús? Esto Jesús lo dijo la noche de su arresto. ¿Sí? Ya, o sea, en la antesala de su calvario. ¿Sí? Jesús se pone a orar, dice, Señor Padre, si es posible, Señor, que no pase por este sufrimiento. Si hay otra forma, Señor, en la que puedas librar de esto, por favor. Pero si no, Señor, que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Eso es sumisión a la voluntad del Padre. ¿Sí? Mis hermanos, hoy vemos tantos cristianos, ¿sí? o que se dicen cristianos, que ahora hasta le exigen a Dios. Y le ponen plazo. ¿Sí? Señor, si tú no me sanas, Señor, si tú no me ayudas en esto, ya no voy a ir a la iglesia. Uy, mira cómo tiemblo, te va a decir el Señor. ¿Sí? Mira cómo tiemblo. Ay, no, por favor, mijo, no te vayas, te va a agarrar. O sea, que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Sumisión, hermanos, a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, que te ayudarte, sanarte, sacarte ese problema, amén, gloria a Dios. Y si no lo hace al momento, pues es porque te está enseñando algo, recuérdalo. Todas las cosas nos ayudan para bien y es para formar nuestro carácter. Pero ahora hay tantos que hasta le truenan los dedos a Dios. Y te doy 3, Señor. Y si no, ya me voy. Pues, vete. O sea, nosotros necesitamos más a Dios. ¿Sí? Ahora, esta sumisión, mis hermanos, Jesús la desarrolló desde su juventud. Desde su juventud fue algo que Él fue desarrollando este carácter desde que era un jovencito. Porque recuerdan cuando sus padres, José y María, lo llevaron a Jerusalén para las fiestas y regresaron, creo que ya llevaban 2 días, un par de días de camino de regreso y se dieron cuenta que Jesús no estaba y ahí van de regreso otra vez a Jerusalén a buscarlo. Y lo encontraron en el templo sentado con los maestros de la ley. Y sus padres de alguna manera le llamaron la atención. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dice la Biblia en Lucas 2:51? Que Jesús se regresó con sus padres sujetándose a ellos. Aquí, para nuestros jóvenes, ¿sí? Desarrollen el carácter de ser sumisos a la autoridad de sus padres. ¿Sí? Sean obedientes a sus padres, así como Jesús les está dando ejemplo como desde jovencito era un joven obediente a sus padres, que se sometía a la autoridad del hogar, del papá y de la mamá. Sí, papá, sí, mamá. Tal vez no somos perfectos como padres y puede ser que nos equivoquemos, pero ustedes como hijos sean sumisos, no sean rebeldes, no sean contestones. Papá, que no, ya no quiero nada, tú dile, no, yo no voy, qué feo. Para ser cristianos, para conocer la palabra de Dios y ser hijos que se rebelan, que se le ponen al tú por el tú al papá, a la mamá, contestones, groseros, desobedientes, pues entonces, eso Jesús no te enseña. Aquí dice que Jesús tenía 12 años cuando él entendía la sumisión. Sí, papá, vámonos. Sí, mamá, perdón, vámonos. ¿Sí me explicó, jovencitos? Entonces, sean sumisos a la autoridad de los padres. Jesús fue obediente. ¿Sí? Obediente. Dice que Jesús fue obediente
y obedeció hasta la muerte de cruz, dice la Biblia. Y en Hebreos 5:8 dice que por lo que él padeció, es decir, por lo que él soportó durante toda su vida, aprendió la obediencia. Mis hermanos, tenemos que aprender a obedecer. ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A ver, ¿cómo vas en ese sentir? ¿Hay en ti el sentir que hubo en Cristo? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Jesús fue perdonador, perdonaba las ofensas, perdonaba rápido, no guardaba rencor ni resentimiento contra la gente. Un ejemplo de esto es Lucas 23:34. Estando en la cruz, estando en la agonía, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdonaba las ofensas. ¿Sí? ¿Qué tan rápido perdonas tú? Te vuelvo a preguntar. ¿Sí? Pero es que usted no sabe lo que me hizo, hermano. ¿Y tú sabes lo que le hicieron a Jesús? No, pero es que me traicionó. ¿La traición que te hicieron te llevó a morir? ¿Como Jesús? No, pero es que esto y que el otro. Bueno, compárate. ¿Sí? Jesús, siendo inocente, ¿sí? Lo culparon y lo mataron, y aún así perdonó. ¿Sí? Mi hermano, debes de desarrollar el perdón en tu carácter. No guardes rencor, no guardes resentimiento. Acuérdate, si alguien te falta el respeto, si alguien te ofende, si alguien te lastima, bendícelo. Bendícelo. Perdónalo y bendícelo. Al que te persigue, al que te ultraja, al que te maltrata, bendícelo. ¿Sí? No te traigas el rencor y el resentimiento porque te vas a amargar. ¿Sí me explicó? Jesús fue un siervo. ¿Sí? Jesús mostró el carácter de un siervo. Marcos 10:45 dice que Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y nos ha dado ejemplo de esto, mis hermanos. ¿Sí? Jesús vino, el Hijo de Dios vino a este mundo para servirnos. Y nos ha dado ejemplo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Dice, ejemplo les he dado. Y ahora, no, hombre, ¿quién que se les ponga alfombra roja y que los reciban con tantas cosas? O sea, venimos a servir, mis hermanos. Nuestro carácter tiene que ser el de un siervo, porque somos siervos de Dios. ¿Sí? Jesús es nuestro Señor, y al decir Jesús es nuestro Señor, estoy declarando que yo soy tu esclavo, Señor. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, mis hermanos, estas son cualidades del carácter de Cristo. Son cualidades que hubo en su sentir y eran las cualidades que Él expresaba en su vida hacia los demás. ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Hay en ti el sentir que hubo en Cristo? ¿O te falta? Hay algunas que todavía no, ¿verdad? Hay que esforzarnos, pero sí se puede. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es una clave? Que el carácter de Jesús, mis hermanos, mostraba firmeza. El carácter de Cristo mostraba firmeza y mostraba enfoque. Jesús sabía perfectamente bien que Él tenía una misión en la vida, que Él había venido con un propósito y jamás, por nada, Jesús se desvió de ese propósito. ¿Sí? Jesús era verdadero e íntegro, nunca violó su propia palabra. Él siempre habló con la verdad. A donde quiera que Él iba, siempre les habló con la verdad. ¿Sí? Es decir, y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser así como Cristo. Nuestro carácter, nuestra vida, tenemos que tener firmeza. Firmeza, tu carácter debe de estar firme, debe de estar enfocado, debes de ser verdadero e íntegro donde quiera que tú estés. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no, hay un riesgo. ¿Sí? Si tú no tienes firmeza en tu carácter, ¿verdad? Si no tienes el enfoque de ser como Cristo, de someterte a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿sí? Si no tienes convicciones, esa es la palabra, si no tienes convicciones firmes, ¿verdad? Si no tienes un enfoque correcto, firme, y no eres íntegro y verdadero, mi hermano, ¿sabes cuál es el riesgo? Ser como lo que expresó Santiago en el capítulo 1, versículo 8. Fíjate, vamos a leer Santiago 1:8. Fíjate hasta dónde te puede llevar no ser un hombre de convicciones, no ser un hombre íntegro, no ser un hombre verdadero. ¿Sí? Fíjate, Santiago 1:8. ¿Ya lo tienen? ¿Listos?
Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate nada más hasta dónde te lleva el no ser una persona de convicciones, el no tener un enfoque bien, un pensamiento, una idea, una determinación bien enfocada. Hasta dónde te lleva no ser una persona íntegra y verdadera, ¿sí? A ser un hombre de doble ánimo. Esta expresión doble ánimo habla de una persona que tiene un doble espíritu, ¿sí? Es decir, se refiere, ¿sí?, a una persona que es vacilante, que es indecisa en sus opiniones y en sus propósitos, en su carácter. ¿Sí me explico? O sea, es una persona de doble ánimo, es una persona indecisa, que no sabe si es o no es, que hoy piensa una cosa y cambia su decisión rápido, ¿sí? Es una persona de doble ánimo, es una persona que es indecisa, que vacila en sus propósitos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Y sabes a dónde te lleva el doble ánimo, el ser indeciso? A ser inconstante en todos tus caminos. Es decir, a ser voluble, a ser una persona informal, ¿sí? Es decir, una persona inconstante es una persona que cambia con demasiada facilidad sus pensamientos, sus sentimientos, sus opiniones y su conducta, ¿sí? Es decir, hoy dices una cosa y mañana ya dices otra, ¿sí? Hoy dices que vas a hacer algo y lo cambias inmediatamente. Eso es ser de doble ánimo, eso es ser inconstante. Y esto te va a llevar, mis hermanos, si no tienes un carácter firme, ¿sí? Si no tienes un carácter firme, vas a ser una persona de doble ánimo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, como podemos ver, Jesús vivió una vida que claramente nosotros podemos seguir, ¿sí? Podemos seguir, sí podemos, ¿sí? Hace años escuché un pastor que dijo que a Dios le importa más lo que eres que lo que haces. Y tiene razón, tiene mucha razón, ¿sí? Ya que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Puedes, por ejemplo, en esta época de Navidad, tú puedes llevar regalos a los niños pobres, ¿verdad? Pero llegas a tu casa y eres el Grinch, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, tú puedes hacer muchas obras, pero ¿cómo eres realmente? ¿Por qué haces esas obras? ¿Sí? A Dios le importa más lo que tú eres, que seas un hombre de convicciones firmes, que seas un hombre de propósito, que seas un hombre íntegro, una mujer íntegra, que seas una mujer, un hombre verdadero, que realmente teme a Dios con un corazón sincero, ¿sí? Que todo lo que tú puedas hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú haces obras, pero no eres sumiso, no eres obediente, no eres compasivo, no eres perdonador, no eres íntegro, no eres verdadero, será simplemente como un címbalo que resuena. Así de simple. No habrá propósito en tu vida, ¿sí? El propósito del Señor es desarrollar el carácter en nosotros, ¿sí? Ese es el propósito de Él. Él quiere desarrollar su carácter en nosotros. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque fíjate, si no desarrollas el carácter, un carácter firme, un carácter de convicciones, ve lo que dice Proverbios 21:2. Vamos a Proverbios 21:2, sí, rápidamente. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Ves? O sea, las cosas que hace el hombre son buenas en su propia inteligencia, en su propia opinión. Es decir, tú puedes decir ahorita que tu vida es buena, que todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú decides, incluyendo tu vida cristiana, es buena en tu propia opinión. Pero dice la Biblia, dice aquí, que Dios pesa los corazones. ¿Qué significa? Que Dios te va a poner, haz de cuenta que Dios te va a poner en una balanza, ¿sí? Y el contrapeso de esa balanza va a ser su Hijo Jesucristo. Y te va a pesar para ver qué tanto te pareces a Él, ¿sí? Tal vez tú ahorita tu vida digas, mi vida está bien, así me siento feliz, soy alegre,
pues sí, soy cristiano, pero pues ahí la llevo, así. Bueno, el día que Dios te pese, te va a pesar y te va a comparar con su Hijo Jesús. Y te va a decir, a ver, ¿qué tanto te pareces a Él? ¿Sí? ¿Qué tanto hay en ti el sentir que hubo en mi Hijo Jesucristo? Entonces, mi hermano, de verdad, yo te invito a que nos esforcemos, ¿sí? A que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo y que realmente llevemos una vida piadosa, una vida de sumisión a la voluntad de Dios, así como Cristo nos enseñó y nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas, porque sí se puede, hermanos. Solamente depende de ti, qué tanto lo anhelas, qué tanto lo deseas y qué decisión tomes tú, ¿sí? Y no pienses que no se puede, no dudes que tú puedes desarrollar el carácter de Cristo en ti, porque si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres un genuino hijo de Dios, recuerda lo que dijo Pedro en 2 Pedro 1:3, todas las cosas que te son necesarias, que te son esenciales para llevar una vida piadosa, ya te fueron dadas, ya las tienes, ¿sí? Mediante el conocimiento de Cristo. Ahora simplemente es cuestión de que tú te decidas a ser como Cristo y que te esfuerces a ser como Él. Pero ya las cosas que tú necesitas, Dios ya las puso en ti. Simplemente decídete, toma la decisión, mi hermano, ¿sí? Y trata y esfuérzate para llevar una vida piadosa, esfuérzate para parecerte más a Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, amor y misericordia. Gracias, Señor, porque en verdad tú anhelas, deseas, Señor, formar en nosotros tu carácter. Porque en verdad tú quieres, Señor, que nosotros llevemos una vida piadosa, una vida que se parezca a ti y que nosotros sigamos tus pasos para que la gente, Señor, que nos rodea, te conozca a través de nuestra vida. Para que la gente que nos ve, realmente vea en nosotros y diga, ese hombre, esa mujer es virtuosa, ese hombre, esa mujer es de corazón sincero, ese hombre, esa mujer es de convicciones firmes, de propósitos, son íntegros, son verdaderos porque viven lo que dicen que son. Señor, ayúdanos a desarrollar este carácter. Sigue moldeando nuestra vida, sigue moldeando nuestros pensamientos y perdónanos si hemos sido o hemos caído en ser personas de doble ánimo. Que decimos hoy que sí nos vamos a esforzar, que hoy puedo expresar y manifestar cierta actitud, cierto comportamiento y decir, Señor, sí, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a ser fiel, ahora sí me voy a esforzar, Señor, pero mañana se me olvida, mañana me comporto de diferente forma, mañana se me olvidan los propósitos y las convicciones y y me convierto en una persona de doble ánimo. Señor, perdónanos si hemos sido inconstantes en nuestros caminos, si hemos sido inconstantes en conocerte y aprender de ti. Pero ayúdanos, Señor. Tómanos en tus manos y moldea, Señor, nuestro carácter. No importa cuántas veces nos tengas que romper, pero, Señor, finaliza la obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el carácter, ese sentir que hubo en ti, que nosotros lo podamos expresar y manifestar a las personas. Porque en verdad, Señor, queremos llevar una vida que te agrade. Ser como David, ser como Ruth, ser como Job. Personas intachables, temerosos de Dios, apartados del mal y que no pierden su integridad a pesar de las pruebas que padecen. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por nuestro Maestro, por nuestro Mesías y nuestro Salvador, que nos ha dado ejemplo para seguir sus pasos. Sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo. Ese es el propósito y el enfoque. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guíes y nos lleves siempre de la mano, Padre. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Amén, hermanos.